en las sombras interminables de la ciudad de Los Ángeles, donde el calor del día se disuelve en la oscuridad, un depredador caminaba entre la gente sin ser visto. Un hombre sin remordimientos, sin piedad y sin alma. A finales de los años 80, un nombre comenzó a susurrarse con terror. Un nombre que despertaba miedo con solo escucharlo. Richard Ramírez. Conocido como el acosador nocturno, Ramírez dejó tras de sí una estela de muerte, caos y mucho horror, retando a la policía, burlando a la ciudad e instaurando un reinado de terror que jamás sería olvidado. Hoy, en el segundo capítulo de Mentes Oscuras, te llevaré a lo más profundo de su mente, a sus crímenes, a su infancia y a su obsesión con el mal. Prepárate, porque esta historia no es fácil ni para los débiles ni para quienes duermen con la luz apagada. Esta historia es presentada por JK Network. Richard Ramírez no nació un asesino, pero desde niño la oscuridad comenzó a moldearlo. Nació en 1960, dentro de una familia marcada por la violencia, el abuso y el miedo. Su padre, extremadamente agresivo, lo castigaba sin piedad. Su madre, agotada, apenas podía protegerlo. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando Richard tenía solo 12 años. Su primo, un veterano de Vietnam, le enseñó cosas que ningún niño debería ver. Fotos reales de torturas, mutilaciones, crímenes cometidos por él mismo en la guerra. Y lo más perturbador, Richard escuchaba esas historias como si fueran cuentos antes de dormir. Un día, frente a sus propios ojos, su primo asesinó a su esposa. Richard fue testigo directo y desde ese momento algo dentro de él se quebró para siempre. Ya en su adolescencia, Ramírez se hundió en las drogas, en el satanismo y en una vida nocturna que lo alejaba por completo del mundo normal. Mientras la ciudad dormía, él caminaba, observaba, buscaba y pronto ese deseo de controlar, de causar dolor, se transformó en acción. Sus ataques comenzaron como robos. Entraba a casas sin ser escuchado. Tomaba lo que quería y desaparecía en la oscuridad. Pero esa sensación no era suficiente. La adrenalina de cruzar una puerta, la sensación de estar en la habitación de alguien que no sabe que él está ahí, se convirtió en una droga por completo. Y como toda droga, pedía aún más. 1984, Los Ángeles, una ciudad inmensa, de día brillante y llena de vida, de noche muy vulnerable. El primer crimen brutal de Ramírez sorprendió por su violencia y fue solo el inicio. Por meses, Richard atacó sin patrón claro, sin edad específica, sin método fijo. A veces disparaba, otras usaba cuchillo, a veces no dejaba testigos y otras sí, para que el miedo siguiera creciendo
cada vez más. Pero había algo más, algo que marcó su reputación para siempre. Entraba a casas aunque la gente estuviera dentro, aunque durmieran en su cama, aunque hubiera niños, y lo hacía sin ruido, como si fuera un fantasma. La prensa lo bautizó como The Night Stalker, en español el acosador nocturno, y ese nombre se volvió una pesadilla para todo el país. La ciudad vivía aterrorizada, las ventas de armas aumentaron, las cerraduras se duplicaron y la gente dormía con mucho miedo. Mientras tanto, la policía estaba desesperada. Ramírez era impredecible y cada ataque era muy distinto, pero un error, solo uno, cambió todo. En una de sus fugas dejó una huella clara, una huella que coincidió con muchos registros anteriores, y entonces el cerco comenzó a cerrarse. El rostro de Richard Ramírez apareció en todos los periódicos, en todas las pantallas, en todas las esquinas del país. La ciudad que él había aterrorizado se volvió en contra de él, y cuando la gente lo reconoció en la calle, no huyeron, lo persiguieron. Fue golpeado, retenido y entregado a la policía por los propios ciudadanos, y el imperio del miedo había llegado a su fin. En el juicio, Richard Ramírez se convirtió en una figura casi demoníaca. Llegó sonriendo, saludando, mostrando gestos extraños hacia las cámaras. Muchos esperaban arrepentimiento, pero él solo se mostró vacío. Durante el proceso llegaron cartas, regalos y hasta mujeres que admiraban toda su figura. Era la mezcla perfecta de terror y fascinación. Finalmente, Ramírez fue declarado culpable, 30 crímenes confirmados y cientos sospechados. Fue sentenciado a la pena de muerte, pero moriría años después en prisión, dejando más preguntas que respuestas. Who are you? Just a guy. Just a guy. Richard Ramírez fue más que un asesino. Fue un símbolo del miedo, un depredador que transformó una ciudad entera y dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal. En la próxima entrega seguiremos explorando las mentes más oscuras del mundo. Gracias por ver este capítulo. Recuerden que somos JK Network. Nos vemos en el siguiente episodio.